Bien, queridos hermanos, vamos a continuar hoy con Efesios capítulo 4, como venimos estudiando. Vimos en la prédica anterior que hablamos del carácter del cristiano o las cualidades que eran la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la paz. Pero ahora vamos a continuar con el versículo 4 al 6, donde vamos a ver la base de la unidad, de esa unidad de la iglesia que venimos hablando, o sea que Pablo viene hablando en Efesios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hoy vamos a ver esa base, cómo tiene que estar formada. Y hermanos, nosotros nos preguntamos, en realidad, ¿qué compartimos con Jesús? Porque decimos que somos el cuerpo de Cristo, pero en realidad, ¿qué compartimos con Jesús? Vamos a leer el versículo 4 al 6 del capítulo 4 de Efesios. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, podemos ahí contestar esta pregunta, porque compartimos un cuerpo, compartimos un espíritu, una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Y cuando realmente veía los 4 puntos de la doctrina nuestra de los cristianos, de esta base, de esta unidad de la iglesia, eran 7 puntos. Me llamó la atención porque en realidad el 7 es el número perfecto, y es a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que buscáramos y que procuráramos ser perfectos como el Padre lo es. Entonces, en esta base de esta unidad que hoy vamos a analizar, bajo la enseñanza del apóstol Pablo, vamos a ver realmente cuál es esa perfección. Y vamos a comenzar con el primer punto, donde dice que hay un solo cuerpo. Y vemos, hermanos, que Cristo es la cabeza, como estuvimos analizando en capítulos anteriores, y que la iglesia es el cuerpo. Podemos recordar un poquito en lo que hemos estudiado en Colosenses capítulo 1, versículo 18, donde dice, también el escritor a los Colosenses, el apóstol Pablo, dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Cristo la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y también en Efesios, que vamos a verlo a posterior, pero hoy lo vamos a leer, Efesios capítulo 5, versículos 23 y 25, que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces vemos ya aquí cómo está expresado que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de esa cabeza que es Cristo. La única cabeza de la iglesia que se debe honrar es Cristo y no ningún hombre. En toda la Biblia y en todas las enseñanzas que tenemos en ella, no encontramos que se deba honrar una cabeza o que una cabeza esté dirigiendo la iglesia. Estamos convencidos los cristianos que la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y podemos ver que ningún cerebro realmente puede obrar sobre un cuerpo que esté desintegrado, un cuerpo que esté desorganizado o que esté deshecho. Es imposible. Ni siquiera si lo hablamos de forma física, un cerebro no podría funcionar realmente con un cuerpo totalmente, como hemos dicho, destruido. Para que en realidad todo funcione en armonía, el cuerpo tiene que estar unido coordinadamente. Podríamos decir, cada parte de este cuerpo unido, integrado, organizado, estructurado, para que la cabeza pudiera funcionar con el cuerpo. Y la unidad de la iglesia es esencial para que la obra de Cristo se pueda dar. Por eso es necesario entender cómo tiene que estar este cuerpo, y para eso hoy estamos viendo la base de esa unidad, que no es una unidad, podríamos decir, mecánica, no es una unidad tampoco administrativa, ni tampoco es una unidad organizativa,
sino la que se funda en el amor a Cristo y al prójimo. Como lo establece en su palabra allí en Mateo 22, versículo 37 al 39, vemos que Jesús le dice a un intérprete de la ley, fariseo, que le preguntaba, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pero le estaba preguntando para tentarle. Entonces Jesucristo le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos, hermanos, que ese amor está fundado hacia Cristo y hacia el prójimo. Entonces, lejos de pensar que la unidad de la iglesia se tiene que dar de una forma mecánica, organizativa o administrativa, realmente entendamos que esa unidad se da fundada en el amor a Dios, en el amor a Jesucristo y en el amor al prójimo. Vamos al segundo fundamento o base de esta unidad, que es que hay un espíritu. En griego, pneuma significa espíritu o aliento. Y para eso vamos a ir a los inicios de su palabra, vamos a irnos al Génesis para recordar un poquito cómo Dios nos hizo a los seres humanos. Y dice así en su palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo se le pudo llamar al hombre un ser viviente? Porque dice que el Señor lo formó del polvo de la tierra, pero que recién cuando sopló en su nariz aliento de vida, dice, entonces, dice, y fue el hombre un ser viviente. O un ser con vida, diríamos, porque el aliento es un aliento de vida. Y también recordemos un poquito la visión de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al 6, cuando dice allí, Ezequiel contando la visión que había tenido, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Observamos en esta visión que aunque estaba remitida a Israel, podemos ver cómo en realidad lo que estaba viendo él eran simples huesos secos, que estaban allí tirados sin vida, sin nada. Entonces el Señor le dice que profetice que esos huesos secos, el Señor decía, yo hago entrar espíritu en vosotros. Esos huesos iban a seguir siendo huesos secos, pero mientras el Espíritu de Dios entrara en esos huesos, entonces esos huesos iban a vivir. Y entonces el Señor iba a formar los tendones, iba a empezar a formar, iba a poner carne, iba a poner piel, le iba a dar forma humana a esos huesos y pondré, dice, sobre vosotros espíritu y viviréis. Dios pondrá el espíritu para que esos huesos secos puedan vivir. Porque dice, así sabréis que yo soy Jehová, el único que puede dar vida a lo muerto. Qué hermosa visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Una visión de algo perdido, de algo que ya está como desechado. Pero cuando interviene Dios, cuando interviene el Espíritu de Dios, todo lo cambia. A lo muerto le da vida. Y entonces, ¿por qué realmente Dios me movilizó a buscar esta visión? Porque realmente, sin aliento, un cuerpo está muerto. Y el aliento vivificador del cuerpo de la iglesia es el Espíritu de Cristo. Una iglesia sin el Espíritu Santo, hermanos, no es iglesia, o está muerta. O simplemente es un grupo de gente
que la pasa bien, que se divierte o que sociabiliza. Puede ser una iglesia que se siente conforme, tranquilo en la carne, porque la carne está satisfecha, pero que no tiene el espíritu. Porque realmente una iglesia es iglesia cuando está el espíritu vivificador de Dios. Es lo que da vida a una iglesia, es lo que da vida a un cuerpo. La obra del espíritu es la que da vida al cuerpo y lo mantiene vivo. No son las actividades o los entretenimientos, hermanos, porque muchas veces se cree y se confunde que una iglesia está viva cuando está llena de actividades sociales. A veces se cree que esa es una iglesia viva, que marcha, y puede estar llena de actividades, hermanos, y marchar simplemente en la carne como un cuerpo carnal. Pero la iglesia viva es la iglesia que marcha a través del fuego del Espíritu de Dios. Porque podemos salir nosotros llenos de alegría en el corazón y en la carne, pero muertos por dentro. Pero podemos venir a un templo, a una iglesia donde no hay actividades sociales, pero salir vivificados, salir nuevos, rejuvenecidos. Como el cuerpo no puede vivir entonces sin el espíritu, también no puede existir la iglesia sin el espíritu. Y no se puede recibir al espíritu sin oración. Por eso nosotros oramos y pedimos: Espíritu Santo, ven sobre nosotros. No es que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros porque estemos todo el tiempo en actividades, en organizaciones, en cosas de la carne. El Espíritu Santo viene cuando oramos y clamamos, como estaban en el Pentecostés, reunidos en el aposento santo, todos unidos, juntos, en armonía, orando unánimes, dice, expectante a que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, como le había sido prometido. No estaban en actividades, no estaban sociabilizando, estaban unidos en el Espíritu, en el fundamento de la fe cristiana, en la base de la unidad, como estamos analizando en esta tarde. Y vamos al tercer punto de la base de la unidad. Y es que hay en nuestra vocación una esperanza. Y todos marchamos hacia la misma meta, ¿verdad, hermanos? El cristiano tiene solo una meta. Todos tienen una sola meta. Y en esto reside realmente el gran secreto de la unidad. Pueden ser diferentes quizás nuestros métodos o nuestra organización y hasta quizás nuestras creencias, pero estamos caminando hacia una meta. ¿Cuál es esa meta? Un mundo redimido por Cristo, por el Espíritu de Dios. No hay ninguna redención a través de la carne. La única redención se puede a través de la sangre de Jesucristo y del Espíritu vivificador, del Espíritu Santo, del Espíritu que da vida. Es la única forma que este mundo puede ser redimido. Y esto es lo que debemos buscar: vivir cerca de Cristo para así poder formar esa unidad. Las divisiones en las iglesias nunca empiezan con aquellos que están llenos de amor hacia el Salvador, dijo Spurgeon. Bastante importante, vuelvo a repetirla, a la frase o al pensamiento, dice: las divisiones en las iglesias nunca empiezan con aquellos que están llenos de amor hacia el Salvador. O sea que si en una iglesia se produce una división, hay que mirar las personas que han provocado la división. ¿De qué están llenos? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es la base de ellos? Porque si no están llenos de amor de Cristo, ¿de qué están llenos? Cristo no vino al mundo a traer división, al contrario, Cristo vino a unir. Cristo vino a traer la unidad y a romper las barreras de separación.
pasamos al cuarto punto de la base de la unidad, que dice, hay un Señor. Y allí también el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, podemos leer desde el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Allí dice que Jesucristo es el Señor. El término Kyrios en griego se usa para amo, en contraposición a siervo o a esclavo, porque amo era la asignación del emperador romano, era lo que se conocía en esos tiempos. Los señores eran los emperadores. Los hombres, hermanos, a lo largo del tiempo se han querido erigir como señores. De una forma o de otra, los hombres se han querido erigir como señores. Allí en Isaías 26:13 dice su palabra, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Y en otro versículo de Isaías también dice, los jóvenes se han enseñoreado del pueblo. Por eso podemos entender, hermanos, cómo a lo largo del tiempo vemos figura de personas y personas que han querido tomar el título de Señor. Los cristianos están todos unidos porque todos son posesión de un amo y de un rey y están al servicio de ese rey, de ese Señor que es nuestro Dios y Padre. Y vamos al punto 5 de la base de la unidad. Hay una fe. En Hebreo capítulo 11 versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que fe es la confianza total del cristiano en Jesucristo y su entrega a Él. Lo que quiere decir Pablo es que todos los cristianos están ligados en unidad, porque todos han hecho un acto común de entrega total al amor de Jesucristo. A través de la fe pueden haber actos de entregas diferentes y aún religiones diferentes, pero esa entrega, esa su fe es lo único común a todos ellos. No son las diferencias, es la fe, hermanos, la que nos une, la que nos muestra esa unidad. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar viendo de qué manera seguimos a nuestro Señor. Si tenemos todo una misma fe, si residimos en una iglesia y tenemos todo la misma fe hacia Jesucristo, hacia nuestro Señor, nuestro Salvador, o estamos uniendo, siguiéndolo en actividades, en obras, que el Señor dice no por obra para que nadie se gloríe. ¿Cuál es la unidad de la iglesia de Jesucristo? Es la fe. Y llegamos al sexto punto de la base de esa unidad. Hay un bautismo. Pablo habló del bautismo por agua, el cual es la señal visible de la obra de todos los hijos de Dios, con cada creyente. Por lo tanto, es una base de la unidad, el bautismo. No hay bautismos separados, hermanos, para judíos y bautismo para gentiles. Podemos entender que los israelitas, los hebreos, venían con estatutos, mandamientos, decretos que debían cumplir, porque ellos debían reconocer y recordar también en las fiestas solemnes para Dios
lo que Dios había hecho sacándolos de la cautividad de Egipto. Y eso fue algo que siempre ellos tendrán que recordar. Cómo fueron libres del yugo del faraón, cómo ese Dios todopoderoso los había rescatado de esa esclavitud para llevarlos a una tierra prometida. Y siempre hicieron un pacto con Dios que sería para siempre. Pero cuando Jesucristo viene a la tierra, Él da un ejemplo acá, en la tierra. Él se bautizó, mostrando en forma visible lo que era morir y luego resucitar. Allí en Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Los que creyeron. Los que creyeron. Es un acto voluntario, es un acto pensante. Y claro, sabemos nosotros que muchos de los gentiles venían del paganismo. Venían creyendo multitud de pensamientos y creyendo en dioses múltiples. Y en su posición madura de personas que entendieron que tenían que creer en el único Salvador que había bajado a la tierra, debían profesar esa fe en un acto público, en un acto visible. Y también los discípulos se bautizaron. Los discípulos eran judíos también. No dejaron de participar de todas sus fiestas. Pero Jesucristo vino a dar ejemplo. Jesucristo también venía de la tribu de Judá, también era judío. Y Él dio ejemplo bautizándose, para que todos los que creyeran en Él fueran bautizados. No dejó establecido un bautismo para los judíos y un bautismo para los gentiles. Ni tampoco se establece ningún bautismo para los pequeños, para los niños. Dejó establecido un bautismo y en ninguna parte de la Biblia existe otro tipo de bautismo establecido. Entonces el bautismo es una de las bases de la unidad. Y así llegamos también al último punto de la base de esta unidad como iglesia. Y es que hay un solo Dios. Y lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso del Dios cristiano, hermanos, es que no sea rey o juez, un rey como lo esperaban el pueblo judío, sino nosotros los vemos a nuestro Dios como el Padre. En Filipenses 4:20 dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre. Eso es lo más maravilloso del Dios cristiano, que lo vemos como un Padre. Y también en el Padre Nuestro, allí en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, y en Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, hermanos, el pensamiento, la idea cristiana de Dios comienza en el amor. Podemos ir a Juan capítulo 3, 16 y ver cómo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque esa es la cualidad de un padre, el amor. Y ese fue el mayor amor que tuvo nuestro Dios, enviar a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué hermoso, hermanos, hay un solo
Dios. Venían llenos de dioses las mentes de estas personas, pero sin embargo, ellos empezaron a conocer un solo Dios. Y Dios realmente está sobre todos. O sea, vemos su dominio. Por ejemplo, puede haber diluvios, pero Jehová preside en el diluvio. Como dice el Salmo 29:10, que Jehová preside, que Jehová está en el diluvio. Porque no hay nada que esté fuera del dominio de Dios. Pasen las cosas que pasen en esta tierra, todo está bajo el dominio de Dios. Dios no creó al mundo para abandonarlo, para dejarlo a su propia suerte, diciendo, yo soy Elohim, lo creé al mundo. Y que el mundo siga adelante, que los hombres hagan del mundo como vean. Dios tiene el dominio sobre el mundo y sobre todas las cosas que ocurren en el mundo. Dios está con todo lo creado, guiando, dirigiendo, sustentando, manteniendo y amando. En esto vemos la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el concepto religioso por el cual una divinidad gobierna e influye en el universo, en especial la tierra, para el socorro de la humanidad. O sea que es el dogma del teísmo. ¿Qué es el teísmo? Que no solo es creador, sino que interviene en todo. En oposición al deísmo, que cree en un Dios que solo es creador. Pero el Dios de los cristianos es un Dios que está interviniendo en todo. Creador, sustentador de todas las cosas. Él está en todo. O sea, su presencia se hace notar en todo. Y me gustó el Salmo 139, cómo lo expresa el salmista desde el versículo 7 al 12. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Me encantaron las palabras del salmista, como diciendo, ¿a dónde puedo ir que tú no estés? Y que tú no estés interviniendo, que tú me estés haciendo con tu mano. La creencia cristiana es que vivimos en un mundo creado, controlado y sustentado por Dios. Totalmente contrario al pensamiento de aquellos que divinizaban a la tierra llamándola la diosa tierra. Como en el presente, ¿verdad? Que muchos le rinden tributo a la tierra, honores, ofrendas a la tierra, porque la consideran la madre tierra, la diosa tierra, dándole divinidad a la tierra. Nosotros creemos, hermanos, que solamente Dios es el que sustenta y controla. Porque no solo están los que adoran la tierra, también están aquellos paganos que adoran el sol, que adoran la luna, que adoran las estrellas, los astros, o una persona humana. Pero vamos a recordar un poquitito lo que dice Éxodo capítulo 20. Fíjense en que es el comienzo de los mandamientos. Dice, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba,
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 6 versículos de los 10 mandamientos dedicados a la idolatría, a todo aquello que sean dioses ajenos. 6 versículos dedicados a prevenirlo al pueblo, que no adorara nada, que no fuera Él solamente, ni hacerse ni siquiera imagen, ni escultura de ninguna cosa, de lo que estuviera en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni que se inclinen a ellos, ni que la honren. Porque dice que Él es celoso. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Queridos hermanos, la base de esa unidad es que hay un solo Dios a quien debemos honrar, a quien debemos adorar. Y debemos vivir nosotros en esa unidad como iglesia, creyendo en esos 7 puntos que el apóstol Pablo sencillamente los enumeró allí en Efesios. Y me gustaría cerrar este tema con las palabras de Jesús en San Juan, capítulo 17, versículo 20 al 26. Allí en la oración que hace Jesús al Padre, antes de morir, antes de irse a la cruz, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Perfectos en unidad. Si nosotros, hermanos, queremos realmente ser perfectos en unidad, tenemos que ir a la base que allí el apóstol Pablo estaba dejando en los Efesios. A la iglesia de Jesucristo, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza de la vocación de cada uno, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Revisemos nuestra vida personal y revisemos nuestra vida como iglesia y veamos si realmente tenemos esta base de la unidad, porque Jesucristo dijo: para que sean perfectos en la unidad. Entonces nosotros decimos: no podemos ser perfectos, Señor. Pero si Jesucristo estaba diciendo para que sean perfectos, que sean uno. No para que se unan todos en un mismo pensamiento de sociabilización, de organización, de mecanización, de administración, sino para que seamos uno en la base del cristianismo. ¿Está el Espíritu de Dios en nuestra iglesia?
Está el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque en la iglesia no va a estar, sino está en cada uno de nosotros. Somos la iglesia. Formamos un cuerpo organizado, con Cristo como cabeza. ¿A qué cabeza estamos nosotros honrando? Estamos honrando al Cristo de la gloria, portador del Santo Espíritu de Dios. ¿Cuál es la meta y la esperanza? ¿Ser una iglesia fraccionada o ser todos uno en el vínculo del amor, en el vínculo de la paz, en el fruto del Espíritu Santo? ¿Tenemos un Señor o muchos se han enseñoreado de nuestras vidas o nosotros nos hemos enseñoreado de otros? ¿Tenemos una fe? ¿Tenemos una fe? ¿Y tenemos un bautismo? Porque muchos creen que no es necesario el bautismo y viven por años yendo a la iglesia y no se han bautizado porque no es necesario. ¿Y tenemos un Dios? ¿O a cuántos dioses se adoran? Siguen el corazón pagano, como cuando estaban en el mundo. Dicen, me he convertido a Cristo, pero siguen teniendo paganismo en el corazón. Y hay muchas formas de tener Dios en el corazón. Hay muchos dioses de distintas formas. No solamente el sol, la luna, las estrellas, la tierra. Puede haber un Dios en tu vida que corone y que te esté manejando tu vida. Que tú le rindas tributo, adoración y honra. Tiempo, dedicación. Y que lo creas superior al Dios que te espera. Que te rindas en cuerpo, alma y espíritu. Un Dios y Padre de todos. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para ser partes de esa base de la unidad que quedó establecida en su palabra, que ahora la estamos viendo a través de Pablo, pero hemos cerrado con la unidad que nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre antes de irse de la tierra. Así como esa unidad que tenía Él con el Padre, así quería que nosotros también seamos uno, para que el mundo vea y crea. Porque si estamos todos desintegrados como cuerpo, ¿cómo va a creer el mundo? ¿Cómo se va a dar esa unidad en iglesias todas divisionadas? El Espíritu de Dios no puede estar. Cuando hay divisiones, el Espíritu de Dios no puede estar, se contrista, se aleja, porque no es un cuerpo. El Espíritu de Dios entró en la visión cuando se empezó a unir los huesos con los tendones, con la carne y con la piel. Entonces Dios sopló el aliento de vida y ese cuerpo tuvo vida, vivió. Entonces, hermanos, no nos quedemos solamente allí creyendo que somos algo organizativo, sino que el Espíritu de Dios esté dando vida a la iglesia de Jesucristo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.